Dicen que el fuego purifica, pero yo he visto las cenizas traer consigo horrores que ninguna llama podría consumir jamás. Hay cosas que se arrastran desde las sombras cuando el mundo conocido se desmorona. Entidades que esperan pacientemente su oportunidad en el caos. Y yo, Mateo, soy testigo de ello. Mi vida transcurría en la monotonía del trabajo rudo, bajo el sol inclemente de la Sierra Madre Occidental, en un rincón olvidado por Dios y los hombres llamado El Suspiro. Allí, en las faldas del Espinazo del Diablo, una cadena montañosa con fama de devorar almas incautas, se asentaba mi hogar, el Rancho Cenizas, un nombre que pareció una premonición mucho antes de que las llamas buscaran sus entrañas. Yo era un hombre de pocas palabras y menos creencias, endurecido por las pérdidas y el aislamiento. El Espinazo del Diablo siempre fue más que un conjunto de picos para los lugareños. Era un ente vivo, caprichoso y a menudo malévolo. Sus cañadas profundas y sus bosques impenetrables guardaban secretos que se susurraban en voz baja alrededor de las fogatas, historias de viajeros perdidos y de sombras que danzaban bajo la luna llena. Para mí, sin embargo, no eran más que ecos del viento entre los pinos y el crujir de las rocas bajo el sol. Mi escepticismo era un escudo forjado en la fragua del dolor, una barrera contra cualquier cosa que no pudiera tocar o entender con la lógica simple de la tierra que trabajaba día tras día. Una tierra que a veces parecía tan indiferente a mi sudor como a mis penas más profundas. Mi universo personal se había contraído dolorosamente hasta reducirse a la memoria persistente de mi pequeña luna. Su risa aún resonaba en los rincones silenciosos del rancho. Su ausencia era un hueco helado en el centro de mi pecho, que ni el trabajo más extenuante lograba llenar. Se la llevó una fiebre maldita, una de esas enfermedades que llegan sin aviso y se burlan de los esfuerzos humanos, dejando tras de sí solo un vacío y la pregunta eterna de qué más podría haber hecho. Cada amanecer era un recordatorio de su rostro, cada atardecer la certeza de otra noche enfrentando su fantasma en la soledad de mis recuerdos. En medio de esa desolación, Chico era mi única ancla, un viejo Xoloitzcuintli, con su piel oscura y arrugada, casi sin pelo. Era para muchos un perro de aspecto extraño, incluso desagradable. Pero para mí, Chico era la encarnación de la lealtad más pura, un guardián silencioso de mis días más sombríos. Fue el último regalo que le hice a Luna, y ella lo adoraba con esa inocencia infantil que todo lo embellece. Ahora, en sus ojos sabios y pacientes, encontraba un eco del amor de mi hija, un calor tenue pero constante que me impedía derrumbarme por completo. Su presencia era un bálsamo callado para mi alma herida. De vez en cuando, don Rafael, un viejo vaquero amigo de mi padre, rompía mi aislamiento. Llegaba montado en su caballo flaco, trayendo consigo algunas provisiones del Suspiro, y más importante aún, sus historias. Era un hombre de otra época, con la piel curtida como cuero viejo, y una mirada que parecía haberlo visto todo. Él era el portador de las tradiciones, el cronista de los misterios de la sierra. Sus relatos sobre el Espinazo del Diablo eran siempre los más vívidos, llenos de advertencias sobre los peligros que acechaban más allá de los senderos conocidos, peligros que iban más allá de los pumas o las serpientes. Era don Rafael quien mantenía viva la leyenda del Nahual. Contaba con una seriedad que erizaba la piel cómo ciertos hombres o mujeres, brujos poderosos o espíritus antiguos de la montaña, podían transformarse en bestias temibles, jaguares enormes, coyotes con ojos de fuego,
o a veces sombras sin forma definida que se movían con una velocidad antinatural. Mi abuelo también solía contarme esas historias, sentado junto al fogón, pero yo las había archivado en el rincón de las supersticiones infantiles. Don Rafael, sin embargo, hablaba de avistamientos recientes, de ganado desaparecido sin rastro, de un miedo palpable entre la gente de las rancherías más aisladas. Yo asentía por respeto, pero mi corazón seguía cerrado a tales fantasías. La sombra de Isabela, mi exesposa, también se cernía sobre mi existencia, aunque de una manera muy distinta. Su traición había sido un golpe bajo, asestado cuando aún estaba lidiando con el duelo por Luna. Se marchó sin mirar atrás, llevándose no solo sus pocas pertenencias, sino también la mayor parte de nuestros ahorros y cualquier esperanza que yo pudiera albergar de reconstruir algo parecido a una familia. Su partida fue fría, calculada, y me dejó sumido en una amargura que se mezclaba con las deudas y la soledad aplastante. Su recuerdo era una espina clavada, un recordatorio constante de la fragilidad de la confianza humana. Se había ido con Bernardo, un tipo de la ciudad, de esos con manos suaves y sonrisa fácil, que había aparecido por la zona con promesas de negocios y progreso. Isabela se deslumbró con él, o quizás simplemente vio una salida fácil de la vida rústica y de un marido que se había convertido en una sombra de sí mismo tras la muerte de nuestra hija. No la culpaba del todo por querer escapar, pero la forma en que lo hizo, el desprecio con el que me trató en sus últimos días en el rancho, eso era algo que no podía perdonar. Su nueva vida de comodidades contrastaba brutalmente con mi lucha diaria por mantener a flote el rancho y mi propio espíritu. Así transcurrían mis días, entre el trabajo agotador, el recuerdo agridulce de Luna, la compañía silenciosa de Chico y el eco lejano de las historias de don Rafael. Creía conocer los límites de mi mundo, las certezas de mi existencia, por duras que fueran. Pensaba que el espinazo del diablo ya me había mostrado todas sus caras, que la vida no podía sorprenderme con nuevos horrores, que equivocado estaba, porque hay verdades que se ocultan bajo la superficie de lo cotidiano, esperando el momento exacto para desgarrar el velo de la realidad. ¿Y qué sucede cuando el propio infierno decide subir a visitarte, envuelto en humo y llamas? El olor llegó primero, acre y resinoso, un perfume siniestro que se colaba por las rendijas de la vieja casona del rancho. Luego, el cielo hacia el oeste comenzó a teñirse de un naranja enfermizo, un resplandor antinatural que devoraba el azul del atardecer. El viento, que hasta entonces había sido una brisa fresca de la montaña, se volvió caliente y errático, trayendo consigo pavesas incandescentes que danzaban como demonios diminutos antes de morir en el polvo del patio. El espinazo del diablo estaba ardiendo. Los incendios no eran raros en la temporada seca, pero este se sentía diferente, más voraz, como si una inteligencia maligna lo estuviera guiando ladera abajo, directamente hacia nosotros. La vieja radio de baterías, mi único contacto con el mundo exterior la mayor parte del tiempo, crepitó con estática antes de que la voz metálica de un locutor anunciara la orden de evacuación para todas las rancherías al pie de la sierra. El mensaje llegó tarde, demasiado tarde. Ya podía oír el rugido distante del fuego, un monstruo hambriento acercándose con cada ráfaga de viento. El pánico, un animal frío y escurridizo, comenzó a trepar por mi espina dorsal. No por mí, sino por Chico. Él era viejo, sus patas ya no eran tan ágiles, y la idea de abandonarlo era impensable. Una traición a la memoria de Luna que no podía cometer. En mi desesperación,
Una idea cruzó mi mente, amarga como la hiel. Isabela. Ella y Bernardo tenían una cabaña de fin de semana al otro lado de la sierra, cerca de un pueblo más grande llamado Agua Fría, un lugar que seguramente estaría a salvo de las llamas. No me importaba ella, ni su nuevo ricachón, pero quizás, solo quizás, podrían ofrecer refugio temporal a Chico. Tragué mi orgullo, que en ese momento sabía a ceniza, y busqué su número en un papel arrugado que guardaba en un cajón. Cada timbrazo del teléfono satelital, un lujo que mantenía para emergencias, era una tortura, una cuenta atrás hacia lo inevitable. Cuando finalmente contestó, su voz sonó lejana, irritada, como si la hubiera interrumpido en medio de algo sumamente importante. «Mateo, ¿qué demonios quieres?». Drenia, sin rastro de la dulzura que alguna vez había tenido, o que yo había creído percibir. El sonido de su voz, tan familiar y a la vez tan extraña, me revolvió el estómago. Le expliqué la situación con la mayor calma que pude reunir. El incendio, la evacuación, mi preocupación por Chico, omitiendo cualquier detalle sobre mi propio peligro. Le pedí, casi rogué, si podía llevar al perro a su cabaña hasta que pasara la emergencia. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de desdén. Podía casi visualizarla, con su ceño fruncido, seguramente haciéndole un gesto de fastidio a Bernardo. Luego, su risa, corta y cruel, me golpeó como un latigazo. ¿Preocupado por ese chucho viejo? Mateo, por Dios, supéralo de una vez. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, ¿no crees? Además, estamos muy ocupados aquí, preparando una cena. No tenemos tiempo para tus animales moribundos, dijo, y en su tono había una frialdad que helaba la sangre. Antes de que pudiera replicar, antes de que pudiera siquiera procesar la magnitud de su desprecio, añadió la frase que rompió la última hebra de contención que me quedaba. Ese perro ya debería haberse muerto hace mucho, junto con otras cosas que solo traen malos recuerdos. Sabía a qué se refería, a quién. La mención velada de Luna, mezclada con su desdén por Chico, fue como si me hubiera clavado un cuchillo helado en el corazón. La rabia, una oleada hirviente y oscura, me cegó por un instante. Quise gritarle, insultarla, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Ella colgó. El pitido monótono de la línea muerta resonó en mis oídos, más desolador que el rugido creciente del incendio. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, temblando de una furia impotente y un dolor que creía haber enterrado profundamente. La crueldad de Isabela había abierto viejas heridas, recordándome que el abandono y la maldad humana podían ser tan destructivos como cualquier fuerza de la naturaleza. El fuego exterior parecía ahora un reflejo del infierno que se había desatado dentro de mí. Miré a Chico, que me observaba con sus ojos sabios, ajeno a la conversación, pero sensible a mi angustia. Se acercó y apoyó su cabeza en mi rodilla, un gesto de consuelo que valía más que 1000 palabras. En ese instante tomé una decisión. No importaba lo que Isabela dijera o hiciera. No importaba el peligro. No abandonaría a Chico. Si íbamos a enfrentar las llamas, lo haríamos juntos. Y si algo o alguien se interponía en nuestro camino, descubriría de qué estaba hecho un hombre que ya no tenía nada que perder, salvo el último vestigio del amor de su hija. El viento aullaba ahora con más fuerza, trayendo consigo el olor a pino quemado y algo más, algo indefiniblemente antiguo y salvaje que se mezclaba con el humo. La noche caía rápidamente, pero el horizonte llameante proporcionaba una luz infernal. El espinazo del diablo parecía retorcerse bajo el castigo del fuego, y yo sentí,
Por primera vez en mucho tiempo, una punzada de ese miedo primordial que don Rafael siempre mencionaba. Algo me decía que este incendio no era solo un desastre natural, era un presagio, el levantamiento de un telón hacia algo mucho más oscuro. Entendido. Continuaré desde el punto exacto donde lo dejamos, desarrollando los siguientes tópicos con la misma rigurosidad y atención al detalle, manteniendo el tono, el estilo y la extensión solicitados. La decisión, una vez tomada, endureció mi resolución como el acero templado al fuego. No había tiempo para lamentaciones ni para el rencor hacia Isabela. Cada segundo era vital. El plan de evacuar por la carretera principal era inviable. Estaría atestada de gente desesperada y vehículos lentos. Y con toda seguridad las autoridades ya habrían establecido bloqueos, impidiendo cualquier intento de regresar si olvidaba algo o si necesitaba una ruta alternativa. Mis ojos se posaron en la silueta oscura del espinazo del diablo, ahora coronado por un halo de fuego que se arrastraba implacable por sus laderas. Recordé entonces una vieja vereda, apenas un rastro borrado por el tiempo y la maleza, que los antiguos contrabandistas usaban para cruzar la sierra hacia el norte, hacia un valle más resguardado y lejos de la ruta que seguramente tomarían Isabela y su adinerado amante. Era una apuesta arriesgada, casi suicida. Esa vereda no había sido transitada en años, y con el incendio devorando la montaña, estaría plagada de peligros imprevistos, árboles caídos, derrumbes y el propio fuego acechando en cada recodo. Pero era nuestra única oportunidad, la de Chico y la mía. Cargué mi vieja escopeta, un par de cantimploras con agua, algo de cecina y las pocas herramientas que podrían ser útiles. Chico, como si entendiera la gravedad de la situación, se mantuvo pegado a mis talones, sus ojos oscuros fijos en mí, esperando una señal. La casa del rancho, con sus paredes de adobe que habían visto nacer a mi abuelo, crujía bajo el asedio del viento caliente, como si se despidiera. La vieja camioneta, una Ford destartalada pero fiel, tosió un par de veces antes de que el motor cobrara vida con un rugido áspero. Con Chico sentado a mi lado en el asiento del copiloto, su cuerpo flaco temblando ligeramente, enfilé hacia la oscuridad de la sierra, dejando atrás el rancho cenizas y cualquier esperanza de normalidad. La vereda de contrabandistas era aún más traicionera de lo que recordaba. Las primeras millas fueron una tortura de piedras sueltas, ramas que arañaban la pintura del vehículo y pendientes que ponían a prueba la resistencia del motor. El humo se hacía más denso a cada kilómetro, picando en mis ojos y dificultando la respiración, a pesar del pañuelo húmedo que me había atado sobre la boca y la nariz. El calor era sofocante, una presión constante que emanaba del oeste, donde el incendio rugía con una furia descontrolada. En un punto elevado, donde la vegetación se abría momentáneamente, tuve una visión clara y distante del valle donde se encontraba agua fría. Pude distinguir las luces de la cabaña de Isabela y Bernardo, un pequeño oasis de tranquilidad en medio del caos que se avecinaba, aparentemente intocada aún por la amenaza. Una oleada de amargura me recorrió el cuerpo, fría y punzante. Ellos estarían allí, quizás disfrutando de su cena, ajenos al infierno que se desataba a pocos kilómetros, mientras yo luchaba por cada bocanada de aire y por la vida del último ser querido que me quedaba. Aparté la vista y me concentré en el camino, o en lo que quedaba de él. La imagen de Luna jugando con un chico más joven y ágil acudió a mi mente. Una visión luminosa en medio de la oscuridad y el peligro.
Recordé su risa cristalina mientras el perro perseguía una mariposa en el campo, el calor de su pequeña mano en la mía cuando paseábamos por el rancho al atardecer. Esos recuerdos, aunque dolorosos, se convirtieron en mi combustible, en la fuerza que me impulsaba a seguir adelante, a no rendirme ante la adversidad que nos rodeaba. Cada golpe de la suspensión, cada rama que azotaba el parabrisas, era un recordatorio de la fragilidad de nuestra huida. Chico gimoteaba suavemente a mi lado, no de miedo, sino creo que de incomodidad por el humo y el traqueteo incesante. Le acaricié la cabeza, susurrándole palabras de aliento que quizás no entendía, pero que parecían calmarlo un poco. La noche era ahora completa, pero el resplandor del incendio iluminaba nuestro avance con una luz rojiza y fantasmal, proyectando sombras monstruosas que danzaban entre los árboles. El aire estaba cargado con el olor a resina quemada, a tierra calcinada y a algo más, un hedor sutil y perturbador que no lograba identificar, algo vagamente animal, pero extrañamente corrompido. La tensión era palpable, una cuerda invisible que se tensaba más y más con cada metro que avanzábamos. Me aferraba al volante con los nudillos blancos, mis sentidos alerta a cualquier señal de peligro inmediato, ya fuera un derrumbe o una lengua de fuego cruzándose en nuestro camino. Sabía que estábamos jugando contra el tiempo y que las probabilidades no estaban a nuestro favor. El espinazo del diablo no entregaba a sus presas fácilmente, y en esa noche de fuego y desesperación sentía su aliento helado en mi nuca, como si la propia montaña estuviera observando nuestra lucha con una indiferencia milenaria y cruel. Me pregunté si don Rafael estaría a salvo, si habría logrado llegar al suspiro antes de que el fuego cortara los caminos. Recordé sus historias sobre el nahual, sobre las criaturas que habitaban las profundidades de la sierra, y un escalofrío recorrió mi cuerpo a pesar del calor abrasador. Siempre las había considerado cuentos de viejos, supersticiones para asustar a los niños. Pero en esa noche, con el mundo conocido desmoronándose a mi alrededor, con el aire cargado de una amenaza palpable que iba más allá del fuego, comencé a dudar. Tal vez había cosas que mi lógica de hombre de campo no podía explicar. La camioneta dio un bandazo violento al pasar sobre una raíz oculta, y por un instante temí que hubiéramos reventado un neumático o roto un eje. Me detuve, el motor jadeando, y bajé a inspeccionar. Afortunadamente, todo parecía estar en orden, pero el breve respiro me permitió escuchar con más claridad los sonidos de la noche, el crepitar incesante del fuego, el ulular del viento entre los riscos, y un sonido nuevo, un crujido de ramas secas no muy lejos, demasiado rítmico, demasiado pesado para ser un animal común huyendo de las llamas. Agucé el oído, pero el sonido no se repitió. Quizás solo era mi imaginación, jugándome una mala pasada por el estrés y el humo. O quizás no. Retomamos la marcha, adentrándonos aún más en el corazón del espinazo del diablo. La vereda se volvía más angosta y empinada, serpenteando a través de un bosque de oyamels antiguos, cuyas siluetas se recortaban como espectros contra el cielo encendido. La atmósfera aquí era diferente, más opresiva. El humo era tan denso que se pegaba a la garganta como algodón sucio, y una extraña quietud, un silencio antinatural apenas roto por el crepitar distante del incendio, envolvía la zona. Era como si incluso los animales hubieran huido no solo del fuego, sino de algo más, algo que infundía un terror más profundo que las llamas devoradoras. Fue entonces cuando Chico comenzó a inquietarse de verdad,
Hasta ese momento había permanecido relativamente tranquilo, pero ahora un gruñido bajo y gutural vibraba en su pecho, y el escaso pelo de su lomo se erizó visiblemente. Sus orejas, normalmente caídas, se irguieron, y sus ojos oscuros escudriñaban la penumbra del bosque con una intensidad que me heló la sangre. Conocía a mi perro. Nunca se comportaba así sin motivo. Algo o alguien estaba cerca, observándonos desde las sombras, y no era amigable. Mis propias manos sudaban sobre el volante, y sentí cómo se me erizaba el vello de la nuca. De reojo, entre los troncos retorcidos de los árboles, creí ver un movimiento fugaz, algo grande, oscuro, que se deslizó con una rapidez inhumana, como una sombra desprendida de la noche misma. ¿Un puma? ¿Un oso grande, quizás, desorientado por el fuego? Intenté convencerme de que era una explicación lógica, pero la forma en que se movió, la manera en que pareció fundirse con la oscuridad, no encajaba con ningún animal que yo conociera. Era más como una idea que tomaba forma, una presencia que se sentía más que se veía, una inteligencia acechando. El rancho Cenizas apareció ante nosotros como un fantasma entre el humo. Había logrado llegar, pero el alivio fue efímero. El galpón donde guardaba las herramientas y algo de forraje ya era una pira ardiente, las llamas danzando con una alegría macabra. Me había dejado a Chico brevemente atado con una soga gruesa cerca de la entrada de la casa principal, mientras intentaba asegurar la camioneta y recoger un par de cosas más, pensando que estaría más seguro allí que en el vehículo mientras yo me movía. Un error, un terrible error. Grité su nombre, mi voz quebrada por la angustia y el humo. «Chico, Chico, muchacho». El silencio fue mi única respuesta, un silencio que se clavó en mi pecho como un puñal. Corrí hacia donde lo había dejado, el corazón latiéndome desbocado contra las costillas. No estaba. La soga yacía en el suelo, mordida, deshilachada, pero no de una manera que un perro asustado pudiera haber hecho. Los cortes eran limpios, precisos, como si hubieran sido hechos con un cuchillo o unos dientes muy afilados. Un pánico gélido me invadió. ¿Se lo había llevado el fuego? ¿Había huido, aterrorizado? Recorrí los alrededores de la casa, gritando su nombre una y otra vez, mi voz cada vez más desesperada. Entonces lo oí. Un gemido débil, lastimero, que apenas se distinguía entre el rugido del incendio y el silbido del viento. Provenía de la parte trasera del rancho, cerca de donde se encontraba un viejo pozo seco que mi abuelo había mandado cavar hacía décadas y que ahora estaba cubierto por unas tablas podridas. Corrí hacia allí, tropezando con los escombros que el viento arrastraba. Aparté las tablas con manos temblorosas y miré hacia la oscuridad del foso. Y allí estaba él, en el fondo, acurrucado y temblando como una hoja, mirándome con unos ojos llenos de un terror que nunca antes le había visto. ¿Cómo diablos había llegado hasta allí? El pozo tenía al menos 3 metros de profundidad, y Chico, con su edad y su artritis, no podría haber saltado dentro, ni mucho menos haber salido por sí mismo. Y la soga mordida no tenía sentido, a menos que algo o alguien lo hubiera arrojado allí. La idea era tan monstruosa que mi mente se resistía a aceptarla, pero mientras improvisaba una forma de sacarlo, utilizando una vieja escalera de mano que encontré tirada cerca, la sensación de ser observado se intensificó, volviéndose casi insoportable. Sentía unos ojos clavados en mi espalda, unos ojos fríos, calculadores, malévolos. Logré bajar al pozo y tomar a Chico en brazos. Pesaba poco, pero el miedo lo había dejado rígido. Mientras subía con dificultad,
El olor que había percibido antes en la vereda, ese hedor animal y corrompido, se hizo más fuerte, nauseabundo. Miré a mi alrededor, escudriñando la oscuridad más allá del círculo de luz que proyectaba el incendio. Pero no vi nada. Solo sombras que se movían con el viento y el crepitar de las llamas, devorando lo que una vez fue mi hogar. Pero sabía, con una certeza que me hilaba los huesos, que no estábamos solos. Algo nos acechaba desde la oscuridad. Algo que había intentado llevarse a Chico. Y entonces lo comprendí. El nahual. Las historias de don Rafael y de mi abuelo ya no eran simples cuentos. Eran advertencias. Y yo, en mi arrogancia y mi escepticismo, las había ignorado. Ahora, la bestia de las leyendas, la criatura que cambiaba de forma, el terror ancestral de la sierra, estaba aquí, atraído por el caos del incendio, o quizás por algo más personal. Y mi perro, mi último lazo con Luna, había estado a punto de convertirse en su presa. El miedo se transformó en una rabia fría y determinada. No iba a permitirlo. Con Chico temblando en mis brazos, corrí hacia la camioneta, que milagrosamente aún no había sido alcanzada por las llamas que ya lamían las paredes de la casona. El aire era irrespirable, una mezcla tóxica de humo, ceniza y el hedor persistente de aquella presencia maligna. Arranqué el motor con un rugido de desesperación. Las llantas patinando sobre la tierra suelta mientras giraba bruscamente para retomar la infernal vereda de contrabandistas. No había otra salida. La carretera principal, si alguna vez fue una opción, ahora era una trampa mortal, seguramente cortada por el avance implacable del fuego que parecía perseguirnos con una saña personal. La huida se convirtió en una pesadilla frenética. La vereda era un túnel oscuro, flanqueado por árboles que ardían como antorchas gigantes, sus ramas incandescentes cayendo a nuestro alrededor como meteoritos infernales. El calor dentro de la cabina era insoportable. El metal quemaba al tacto y el humo se filtraba por cada rendija, haciendo que cada bocanada de aire fuera una tortura. Chico tosía espasmódicamente a mi lado, y yo intentaba protegerle la cara con mi propio cuerpo, mientras luchaba por mantener el control del vehículo en un terreno que se deshacía bajo las ruedas. Mis plegarias silenciosas se mezclaban con maldiciones ahogadas. De repente, en un recodo donde la vereda se estrechaba entre dos enormes rocas, la vi. La criatura. Ya no era una sombra fugaz ni una silueta entrevista. Estaba allí, bloqueando nuestro camino, materializada desde las peores pesadillas de la tradición oral. Era alta, inhumanamente alta y delgada, con extremidades largas y nudosas que parecían ramas secas y retorcidas. Su piel, visible a trechos bajo un pelaje oscuro y escaso, tenía un tono ceniciento, como la de un cadáver exhumado. Pero lo peor era su cabeza, una mezcla grotesca de rasgos humanos y bestiales, coronada por algo que parecían cuernos o astas rotas, y unos ojos que brillaban con una luz amarilla y enfermiza en la penumbra humeante. El nahual. Ya no cabía duda alguna. Se irguió en toda su aterradora estatura, sus largos dedos, rematados por garras que parecían cuchillos de obsidiana, flexionándose lentamente. Un gruñido bajo, más profundo y gutural que el de cualquier animal conocido, surgió de su pecho, un sonido que pareció hacer vibrar el aire mismo. Chico, a pesar de su terror, se lanzó contra el parabrisas, ladrando con una furia que nunca le había conocido, una mezcla de desafío y protección desesperada. Sus ladridos eran agudos, casi histéricos, pero no hicieron mella en la criatura, que comenzó a avanzar hacia nosotros con una lentitud deliberada y aterradora.
El pánico me paralizó. Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas, cómo mis músculos se negaban a obedecer. Estábamos atrapados. A nuestra espalda el incendio rugía, cerrándonos la retirada, y frente a nosotros una abominación salida de las leyendas más oscuras. El nahual inclinó su cabeza ladeada, como estudiando a su presa, y una especie de sonrisa, si es que se le podía llamar así, a la contracción de sus fauces llenas de dientes afilados y desiguales, se dibujó en su rostro monstruoso. Estaba disfrutando de nuestro terror, saboreando el momento antes del ataque final. Fue entonces cuando ocurrió el milagro, o quizás la intervención caprichosa del propio infierno. Uno de los gigantescos oyameles que flanqueaban la vereda, debilitado por el fuego que consumía sus raíces, se desplomó con un estruendo ensordecedor, como el rugido de un titán herido de muerte. Cayó justo entre nuestra camioneta y el nahual, levantando una nube cegadora de tierra, cenizas y chispas. El impacto hizo temblar el suelo, y el súbito estallido de luz y sonido pareció desconcertar momentáneamente a la criatura. Retrocedió un par de pasos, soltando un chillido agudo, una mezcla de sorpresa e irritación. Ese instante de vacilación fue todo lo que necesité. La adrenalina barrió el pánico, y mi instinto de supervivencia tomó el control. Pisé el acelerador a fondo, el viejo motor de la Ford rugiendo en protesta, pero respondiendo con una fuerza inesperada. Desvié la camioneta bruscamente hacia la izquierda, rozando los restos humeantes del árbol caído, las ramas arañando el metal con un chirrido espantoso. Por el rabillo del ojo, vi al nahual recuperándose, lanzándose hacia nosotros con una velocidad increíble, sus garras extendidas. Cerré los ojos por una fracción de segundo, esperando el impacto, pero el impacto no llegó. Abrí los ojos y vi por el espejo retrovisor cómo la figura del nahual se hacía más pequeña, envuelta en el humo y el resplandor del incendio. Habíamos escapado, o al menos habíamos ganado un respiro. Un aullido largo y gutural, cargado de una furia primigenia y una promesa de venganza, nos persiguió mientras nos adentrábamos de nuevo en la oscuridad de la vereda, dejando atrás a la bestia y el corazón llameante del espinazo del diablo. No sabía qué nos esperaba más adelante, pero por ahora seguíamos vivos, Chico y yo, contra todo pronóstico. El resto del descenso fue una confusa mezcla de terror, alivio y agotamiento extremo. La camioneta, maltrecha pero funcional, nos llevó a trompicones por lo que quedaba de la vereda, hasta que finalmente, cuando el primer indicio de un amanecer grisáceo comenzaba a teñir el cielo por el este, emergimos del humo y del bosque quemado. Estábamos en las primeras estribaciones del Valle Norte, un paisaje que, aunque polvoriento y seco, parecía un paraíso comparado con el infierno que habíamos dejado atrás. Detuve la camioneta al borde de un camino secundario de tierra, el motor finalmente en silencio. El aire aquí era más fresco, casi limpio. Habíamos sobrevivido. El silencio del valle, roto solo por el canto lejano de algún pájaro madrugador y el jadeo de Chico a mi lado, era casi ensordecedor después del pandemonium del incendio y el encuentro con aquella abominación. Bajé de la camioneta con las piernas temblorosas, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo protestaba por el esfuerzo y la tensión acumulada. Chico, aunque cubierto de hollín y visiblemente agotado, me lamió la mano con una energía renovada, como si también él supiera que lo peor, al menos por ahora, había pasado. Nos sentamos al borde del camino, contemplando la columna de humo oscuro que se alzaba en la distancia, marcando la pira funeraria del espinazo del diablo, y con él mi antiguo hogar,
Fue entonces cuando el teléfono satelital, que había olvidado en el bolsillo de mi camisa, comenzó a sonar, un pitido agudo y discordante en la quietud del amanecer. Era Isabela. Su voz, cuando contesté, era un hilo tembloroso, al borde de la histeria. Mateo, Mateo, gracias a Dios. Tienes que ayudarme. Bernardo desapareció. Tartamudeaba, las palabras atropellándose en su boca. Contó, entre sollozos, que habían oído ruidos extraños fuera de su cabaña en agua fría, como de un animal grande merodeando. Bernardo, en un alarde de valentía o estupidez, había salido a investigar con una linterna. No había vuelto. Y ahora ella oía cosas horribles en la oscuridad del bosque que rodeaba la cabaña. Gruñidos y algo que sonaba como garras arañando la madera. Mientras ella hablaba, mis ojos se fijaron en una figura que se movía con una velocidad antinatural por la ladera opuesta del valle, recortándose contra la luz incierta del alba. Era una silueta alta y esguía, inconfundible. El nahual. Se dirigía, sin duda alguna, hacia el sur, hacia la zona de agua fría, hacia la cabaña de Isabela y Bernardo. El fuego lo había desplazado de su territorio, o quizás la cacería en el espinazo del diablo solo había despertado su apetito. Una frialdad que no tenía nada que ver con la temperatura del amanecer me recorrió la espalda. El destino, o algo mucho más antiguo y siniestro, estaba tejiendo sus hilos. Isabela seguía suplicando al otro lado de la línea, su voz quebrada por el pánico. «Tienes que venir, Mateo. Por favor, no sé qué hacer. Estoy sola. Tengo miedo». Escuché su terror, y por un instante, una pizca de la antigua compasión que alguna vez sentí por ella intentó abrirse paso. Pero luego recordé su crueldad, su desprecio por Chico, la forma en que había profanado la memoria de Luna. Recordé los ojos amarillos del nahual, la certeza de que aquella bestia había intentado matar a mi perro, mi último lazo con mi hija. Una batalla silenciosa se libró en mi interior, breve pero intensa. Tomé una respiración profunda, el aire fresco del valle llenando mis pulmones doloridos. Algunas cosas del pasado tienen un jeito de volver, Isabela, dije, mi voz sonando extrañamente calmada, casi gélida. Y a veces los monstruos que ignoramos son los que vienen a cobrarnos las deudas. Estás por tu cuenta. Y antes de que pudiera responder, antes de que sus súplicas se convirtieran en maldiciones, colgué el teléfono. Me quedé mirando la figura del nahual que se perdía en la distancia, sintiendo un peso oscuro en el alma, pero también, y esto me avergonzaba admitirlo incluso a mí mismo, una extraña y terrible sensación de justicia poética. Semanas después, cuando el humo finalmente se disipó y las lluvias comenzaron a lavar las cenizas de la sierra, la historia oficial fue que Bernardo, el empresario de la ciudad, se había perdido en el incendio tratando de huir, su cuerpo nunca encontrado. Isabela fue hallada días más tarde por un equipo de rescate, vagando por el bosque en estado de shock profundo, murmurando incoherencias sobre ojos amarillos en la noche y sombras que se arrastraban. La declararon mentalmente inestable y la internaron en una institución en la ciudad. Nunca más volví a saber de ella, salvo por los rumores que llegaban esporádicamente a El Suspiro. El rancho Cenizas era ahora solo eso, cenizas y recuerdos carbonizados. Con la poca ayuda que el gobierno ofreció y el apoyo incondicional de don Rafael, quien había logrado escapar del fuego por los pelos, Chico y yo nos establecimos en una pequeña casita en las afueras del Suspiro. La vida era austera, pero tranquila. Sin embargo, las noches ya no eran las mismas. Los ojos amarillos del nahual me visitaban en sueños.
y el recuerdo de su presencia seguía erizándome la piel. Ya no era el escéptico Mateo. Había visto lo que había visto, y eso había cambiado algo fundamental dentro de mí. Comencé a escuchar con más atención las historias de don Rafael, a estudiar los viejos cuadernos de mi abuelo, donde había anotado remedios y protecciones contra las malas sombras de la sierra. Aprendí sobre plantas que ahuyentaban a los espíritus, sobre rezos antiguos y símbolos de poder. No sabía si servirían de algo contra una criatura como el nahual, pero sentía la responsabilidad de conocer, de recordar, de estar preparado. Compartía mis conocimientos con algunos de los rancheros más viejos del Suspiro, aquellos que aún creían en las viejas tradiciones. Algunos me miraban con lástima, otros con un respeto temeroso. El espinazo del diablo seguía allí, silencioso y ennegrecido, comenzando lentamente a sanar sus heridas. Pero yo sabía que el nahual no se había ido. Tal vez el fuego solo lo había hecho cambiar de territorio, o quizás simplemente esperaba, paciente, a que el velo de la normalidad volviera a asentarse antes de reclamar lo que consideraba suyo. A veces, en las noches de luna llena, cuando el viento soplaba desde la sierra, creía escuchar su aullido lejano, un recordatorio de que el mundo era mucho más antiguo y extraño de lo que nos atrevíamos a imaginar, y que había horrores que ninguna llama podía purificar por completo. Y yo, Mateo, el hombre que había visto al nahual, viviría el resto de mis días con esa certeza helada clavada en el corazón.